nos enlazamos aquí directamente con Héctor Gómez de la Cortina para comentar esta situación de la cuarentena. ¿Cuál es la repercusión, Héctor Gómez de la Cortina? Bueno, Eric, primero que nada, pues muy agradecido por esta invitación. Creo que ya hacía falta que nos viéramos, que nos saludáramos, que aprovecháramos pues lo que nos ofrece la tecnología, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues en esta circunstancia que es bastante penosa, que es bastante dolorosa, no nada más para los mexicanos, sino pues para el mundo entero, ¿no? Pero me parece muy bien, te agradezco mucho esta invitación y pues mira, ya teníamos bastante que no podíamos intercambiar opiniones, que no podíamos debatir y bueno, yo primero quiero empezar con eso agradeciéndote mucho y para entrar de lleno al tema de la pandemia, Eric, pues bueno, yo creo que hay que hablar de esta pandemia bajo dos aspectos fundamentales y partiendo de la base de un país como México, ¿no? Uno de ellos, que yo creo que tiene que ser el primordial, es el de la salud pública, el de preservar la vida de las personas, el del hecho de conminarlas a quedarse en casa y de salir a lo mínimo indispensable. Todas estas medidas que nos parecen muy bien, incluso los hashtags de quédate en casa, los marcos de las fotografías de Facebook con el famosísimo quédate en casa. Toda esa parte me parece muy bien. Las campañas de gobierno, que por ejemplo, en voz del propio subsecretario Hugo López Gatell, que ha repetido en innumerables ocasiones, pero marcadísimamente en 3 secuencias consecutivas, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, resguárdate, cuida a tu familia. Me parece que ha sido muy interesante y un tema pues que vale la pena analizar. Sin embargo, también creo, Eric, que hay que comentar desde la otra perspectiva, ¿no? En un país como México, en donde tiene tantos millones donde tantos millones de mexicanos se encuentran en la economía informal y en la cual no pueden darse el lujo de encerrarse en su casa, porque si se encierran en su casa, pues simple y sencillamente dejan de percibir dinero y eso significa que no lleven el pan y la sal pues a su esposa, a sus hijos, a ellos mismos, ¿no? Hay muchos millones, hay un universo muy importante que se encuentra en esta situación y que dice, bueno, pues es que para mí no aplica el quédate en casa porque si salgo, pues quizá en una de esas me muero de COVID, pero si no salgo, pues en una de esas me voy a morir de hambre. Entonces, creo que aquí viene este gran problema de cómo poder encontrar pues un término medio, ¿no? Que en el que pues los mexicanos que se encuentran en esta circunstancia puedan solventar. Así es, ha sido una situación verdaderamente crítica para los tantos millones de personas que se encuentran además en la informalidad y que si no salen a trabajar comúnmente, pues se verían y se están viendo en una situación verdaderamente crítica, más allá de la propia crisis ya sanitaria y económica que representa esto para tantas familias. Y de pronto, pues sí vienen una serie de exigencias a un Estado que le legaron al propio Ejecutivo actual, reducido, sin capacidad de acción. Un Estado que estaba simplemente al servicio de los grandes corporativos del mundo, de unas cuantas manos en la República Mexicana. Y hoy sí se requiere un Estado que venga a darle certidumbre a tantos millones de mexicanos que sí se encuentran verdaderamente en la situación del comercio, en la situación de libre emprendimiento, no de estos grandes transnacionales o de estos grandes corporativos que gozan con muchos beneficios, como ya ha ocurrido en un pasado reciente. ¿Tú piensas y verías factible que el presidente López Obrador sí atendiera las recomendaciones de adquirir una deuda como la que hace el Fondo Monetario Internacional en estos momentos a tantos varios países y como ya incluso en El Salvador se atendió justamente la adquisición de una de estas deudas? Mira, yo creo que sí, Eric, yo creo que sí, porque no se estaría endeudando el gobierno para frivolidades. Creo que el gobierno se estaría endeudando para poder solventar una situación de crisis, una situación catastrófica en la cual, bueno, pues ya tenemos
los índices que han marcado los distintos especialistas, las consultoras, que están pronosticando pues una caída del Producto Interno Bruto del 6.6% para este año. Entonces creo que el gobierno tiene que echar mano de todo lo que esté a su alcance para poder enfrentar esta situación, y me parece que hay un sesgo ideológico, el del gobierno de la República, por el hecho de no querer endeudarse. Y creo que habría que explicarle bien al presidente de la República que una deuda no es mala, no forzosamente tiene que ser mala. Una deuda bien administrada puede traer crecimiento, puede traer progreso, o puede ser en un determinado momento pues un bote salvavidas para la economía mexicana. Yo entiendo que haya reticencias, que haya resquemores, que el gobierno de la República tenga dentro de su radar, dentro de su mente, las otras ocasiones en las cuales gobiernos mexicanos bastante frívolos se endeudaron y posteriormente pues hubo resultados catastróficos, ¿no? Exactamente. Me parece que este no sería el caso. Me parece que una deuda bien administrada, bien llevada y sobre todo en estos momentos de crisis es un bote salvavidas para la economía mexicana. Sí, más bien sería la perspectiva de cómo orientar la adquisición de esa deuda. No hacerlo como se ha hecho en un pasado inmediato, sino demostrar el ejercicio distinto de la adquisición de una deuda ante el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿por qué consideraciones tú crees que el presidente no está acatando esta alternativa? Bueno, mira, en primer lugar, y si me remonto un poquito en cuanto a cuando comenzó a estallar este tema de la pandemia, cuando ya se vislumbró que era inevitable que fuera a llegar a México, Sí. a mí me parece que desde un primer punto de vista, el presidente de la República, desde una primera perspectiva, mejor dicho, el presidente de la República fue muy irresponsable, a mi entender, cuando dijo que pues esta pandemia a México le iba a hacer lo que el viento a Juárez, que México era demasiado grande, que estaba bien preparado. Cuando posteriormente dijo, bueno, pues están diciendo que no salgamos. Dice, no, yo los invito a que sigan saliendo, a que se sigan dando abrazos. Puedo yo entender, Eric, que quizá alguien le recomendó que no podía prender las alarmas desde aquel tiempo, porque paralizar la economía. Exactamente. Ya hubiera sido ya una resultado brutal. Hubiera resultado brutal. Más sangrienta, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Sí, sin embargo, sí creo también que el presidente de la República, dentro de su terquedad, porque además él se enorgullece de su terquedad, es incapaz de reconocer un error o de dar un viraje a una postura, ya no digamos de política pública, sino incluso personal. Entonces, si él lleva diciendo tantos meses, incluso el año, más del año, que no se va a endeudar, que no se va a endeudar y que no se va a endeudar, aunque esta sea una situación extraordinaria que evidentemente no estaba dentro del plan de gobierno, porque esta situación de la pandemia saca de los planes pues a cualquier individuo, ¿no? A cualquier individuo, a cualquier presidente, a cualquier dirigente político, le saca de sus planes, entonces tiene que improvisar a veces. Si él llevaba ya diciendo que no iba a haber deuda y que no iba a haber deuda y que no iba a haber deuda, yo creo que es tan necio que ni siquiera con la emergencia de la pandemia puede virar ese mensaje y decir, bueno, caray, pues vamos a contratar deuda. Incluso, Eric, fíjate, pudiendo... Oye, pero también tiene que ver porque México tiene una gran deuda, que el presidente ya se quiere deshacer de esta deuda histórica que tiene ya la República, porque dejaron justamente al Estado terriblemente endeudado. Entonces, echarle más, pues ya los dejaría sin maniobra y estarían a merced de todos los... Mira, el problema aquí, Eric, es que si no se endeuda y si no hay dinero para el rescate que va a requerir la economía mexicana, pues entonces al rato ya no digamos que... Oye, pero hay economistas que presentan alternativas para salir de la crisis sin tener que adquirir la deuda, como Simón Levy, Premio Nacional de Economía. Y le hará caso a Simón Levy, porque a mí en el tema económico me da la impresión
de que el presidente de la República asume total y absolutamente todas las decisiones, tiene a Arturo Herrera como si se tratara de un florero, que es una parte que a mí me preocupa porque me recuerda a Echeverría cuando dijo que la política económica se manejaba desde Los Pinos. Es decir, el presidente de la República no le deja en manos de los expertos este tema, como me parece sí lo ha dejado en manos de los expertos el tema de la pandemia, en el caso de Hugo López Gatell, que podrá tener, podemos criticarle muchas cosas a Hugo López Gatell, pero me parece, eso es desde mi punto de vista, que es un tipo preparado. Pero creo yo que en el manejo de una crisis económica el presidente de la República debería de delegar en hombres conocedores, como es el caso de Arturo Herrera. Sabemos que es un hombre conocedor y me da la impresión de que está como florero. Y las últimas fotografías, las últimas imágenes, los últimos videos, los pocos videos donde hemos visto a Arturo Herrera, pues aparece con una cara de terror, que yo creo que deja mucho que pensar, ¿eh? Pues vamos a ver cuáles son las determinaciones, porque justamente pues esto estaba totalmente fuera del radar de todos los dirigentes políticos de todo el mundo, y las cosas se han ido acomodando al ritmo, y también hemos tenido una serie de dimes y diretes y de cambios de posiciones frente a la ciudadanía respecto al manejo de esta crisis sanitaria, cambios de fechas de la culminación de esta cuarentena, y eso ha venido a agravar todavía más la incertidumbre a la ciudadanía, porque no están hablando correctamente, y me parece que es también una estrategia política de ir llevando de poco a poco la ansiedad de toda la gente. Eric, nada más, se trabó un poquito cuando estabas finalizando tu punto, entonces ya no te alcancé a escuchar. Sí, nada más que lo voy a retomar, por favor. Estos pronunciamientos de parte de todos los dirigentes del mundo han ido llevando de poco a poco su comunicación frente a la ciudadanía, pero con una estrategia de ir calmando su ansiedad, pero no determinan ni pueden vislumbrar verdaderamente una fecha para culminar esta cuarentena, y mucho menos con la desobediencia civil que hemos visto palpable en varias partes del mundo, y como ocurre en nuestras comunidades más cercanas y donde nos desenvolvemos. Sí. Mira, es una vergüenza, y yo creo que eso, en cierto modo, puede ser un reflejo de el tipo de sociedad que tenemos. Primero, en el sentido de que gente que no cree en el virus. Mira, yo no sé, ni soy experto, ni te puedo decir, porque por supuesto ni me consta, que si fue modificado en laboratorio, que si fue un invento de los chinos, que si... No tengo idea, o sea, no lo sé, no me voy a poner a hablar así, sin saber, desde la comodidad de una silla de mi casa. Sin embargo, Eric, pues yo creo que en algo que podemos estar todos de acuerdo es que el virus existe, el virus ahí está, es un virus asesino, ha cobrado más de 200,000 muertes a nivel mundial, tiene al mundo paralizado económicamente hablando. Esto ha sido una pausa terrible. O sea, el virus existe. Ya hay gente que sigue saliendo a la calle como si nada. Mira, yo no critico, para volver un poco al principio, de la gente que tiene que salir a trabajar para llevar el pan a su casa. Eso yo no lo puedo criticar, porque están trabajando, no están saliendo a frivolidades. Pero hay mucha gente pues, que sale al tianguis o que sale a caminar o que sale a las tiendas, ni siquiera trae cubrebocas. Lo hemos visto, Eric, aquí en Celaya ha sido palpable cómo es que las tiendas piden que nada más entre una sola persona a hacer el mandado, y resulta que pues sí, aparentemente entra una, pero llega otro en otro carro y ya adentro se encuentran. Entonces, carajo, pues como si ese engaño los fuera a encumbrar, los hiciera superiores. Qué engaño tan estúpido, que no se dan cuenta que se pueden estar haciendo daño a ellos mismos y pueden estarle haciendo daño. Oye, ¿y qué piensas de la postura de empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que dicen, ¿sabes qué? Ya basta, no podemos detener la economía, tenemos que seguir trabajando, vamos adelante, yo no voy a cerrar mi negocio? Mira, la postura de Ricardo Salinas Pliego es, desde mi punto de vista, el fiel reflejo del capitalismo más salvaje, más barbárico, más cruel, barbárico, inmisericorde,
Pero todo dice lo que nos Salinas podemos Pliego, si no nos morimos de COVID, nos vamos a morir de hambre. En esa parte tiene razón, pero a ver, Eric, estaba yendo en contra de todas las recomendaciones, ya no digamos de los propios organismos de salud pública en México, sino de los organismos de salud pública a nivel mundial y de la propia Organización Mundial de la Salud. Y me parece que había ahí, Eric, pues una especie de... Él se basa en este cuate que pronosticó la gran crisis del 2008. Hicieron una película, The Big Short, donde este personaje lo interpreta Christian Bale, y Salinas Pliego se está basando en los pronunciamientos de este científico financiero que está alertando pues de la gravedad que esto implicaría en términos financieros, y por eso Salinas Pliego dice, no, hay que salir adelante. Al mismo tiempo, pues Elon Musk ha dicho, liberen América, y ya pronunció y decretó, yo voy a reabrir mi empresa Tesla, y si tienen que meter a alguien a la cárcel, métanme a mí a prisión. Y Donald Trump justamente también desde ya hace un tiempo ha dicho, no vamos a cerrar a Estados Unidos, no aguantaríamos. Y él ha tratado de reabrir ya a todos Estados Unidos, pero los propios gobernadores se rehúsan, rechazan sus recomendaciones, y él mismo no ha podido determinar esos pronunciamientos que tanto ha declarado ante los medios de comunicación. Es que mira, yo creo que mientras no exista una vacuna, mientras no existan pruebas suficientes de que el ser humano se está volviendo inmune al virus. Sí, porque el virus ha tenido mutaciones ya de esta cepa. Justamente que en el estado de Guanajuato, ¿no? Ya se registró también una mutación. Así es, y entonces es jugarle al valiente. O sea, yo entiendo, créeme que no puedo estar tampoco en una postura de, pues que cierren todos y que se mueran los que se tengan que morir de hambre. O sea, no. Yo entiendo que es un drama, pero sí la postura de Salinas Pliego en un determinado momento me pareció a mí muy oportunista, porque además, oye, pues mientras mi competencia está cerrada, pues que toda la gente venga a mis tiendas, ¿no? Sí. O sea, pues soy el gran ganón, ¿no? Entonces, a mí me pareció lamentable, ¿eh? Porque yo entiendo lo que mencionas, que estaba él basándose en la postura de este hombre de la crisis del 2008. Sí. Sin embargo, Eric, mira, a mí Ricardo Salinas Pliego es un empresario que no, pues que no me agrada mucho, ¿no? Creo que se vio muy mal. Y me parece que fue aparte, prácticamente contraponiéndose absolutamente a las declaraciones de la Organización Mundial de Salud. Así es. Debería buscar otros mecanismos para hacer valer su voz y no crear un conflicto aquí en México a través de su vocero Javier Alatorre. Así es. Con bastante poca credibilidad, ya Javier Alatorre. Algo para finalizar este bloque, Héctor Gómez de la Cortina. Eric, pues mira, vamos a esperar. Son muchas aristas, la verdad. Es que son muchísimas aristas. Sí, es un tema para continuar abordándolo de forma muy prudente y de forma muy responsable. Mira, yo espero, ojalá que esto termine lo más pronto posible, que lo más pronto posible podamos volver a salir a las calles, que la economía se vuelva a reactivar una vez más. Y espero también, sobre todo, Eric, yo hago votos para que el gobierno esté preparado, porque no nada más estamos viviendo una crisis de salud, sino que también se nos avisora si de por sí ya tenemos una crisis de seguridad, pues todavía peor por la enorme cantidad de personas que van a perder su empleo, ¿no? Así es que, bueno, yo hago votos para que nuestro gobierno esté preparado para este asunto, aunque me da la impresión de que no, pero es nada más mi impresión. Vamos a ver qué pasa, pero indudablemente tenemos que abordar ese tema de la reapertura de las actividades sociales y de cómo se va a reactivar la economía paulatinamente y de forma urgente por esta crisis tan grave que ya se vino a acentuar en nuestro país. Pero algo también importante que hay que decirle a toda la ciudadanía es reiterarles que estén comunicando en su círculo de comunidad más cercano, más íntimo, las medidas que tienen que implementar cada uno de los individuos para
prevenir que el contagio se siga agravando, siga levantando esta gran curva en nuestro país y en nuestras comunidades. Ya Guanajuato es uno de los estados con la situación más alarmante en la República Mexicana y de los estados que pues se va a ver en una situación verdaderamente crítica si realmente quiere reactivar todas sus operaciones en la sociedad. Estamos en una situación verdaderamente grave en el centro del país. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a conversar en línea con Héctor Gómez de la Cortina, 1 por 1 Opinión Libertad.